Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Jaimes Pedro. Formo parte de la Facultad de Derecho en el grupo 401 y hoy vamos a hablar de lo que es el Manual de Control Interno y Defensa para introducir, atender, asistir y representar a sujetos obligados en el desahogo de visitas domiciliarias por parte del IMSS. Bueno, vamos a empezar con lo que sería una breve introducción. Sin duda alguna, el Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues tiene varias facultades y funciones, entre las que destacan el registro a los patrones y demás sujetos obligados, recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos, trabajo, enfermedades, entre otros, que hemos estado revisando a lo largo del semestre. Sin embargo, para este último parcial, hemos revisado una facultad de este organismo que ha puesto, de hecho, a temblar a varios empresarios por la complejidad del proceso y el miedo que se tiene a las sanciones que pueden derivar de este proceso, que en su mayoría tienen grandes consecuencias. Este miedo es fundado principalmente ya que los empresarios, como ya se había comentado, no cuentan con un manual ya antes establecido en el título de este trabajo, y que aparte no muchos conocen la eficacia que tienen el artículo 14 y 16 constitucional para conocer el proceso de estas visitas domiciliarias. Como estábamos mencionando, entre varias de las facultades que tiene el Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se encuentra conforme al artículo 251, fracción 18 de la Ley del Seguro Social, el ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que designe y requerir la exhibición de libros y documentos a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establecen la ley y demás disposiciones aplicables. Ahora, teniendo en cuenta esta introducción, vamos a hablar específicamente de lo que ya sería el inicio del proceso de la visita y las obligaciones que tenemos nosotros como patrones y las obligaciones que tiene la autoridad fiscal que llevaría a cabo la visita. Tenemos que tomar en cuenta que una persona en carácter de patrón, según el artículo 15, fracción quinta de la Ley del Seguro Social, no se puede negar desde el primer momento una visita domiciliaria por parte del IMSS, ya que como parte de las obligaciones de los patrones está el permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practica el instituto, las que se sujetarán a lo establecido por la Ley del Seguro Social, el Código Fiscal de la Federación y los reglamentos respectivos, a menos de casos sumamente extraordinarios que se establecerán en los medios de defensa que veremos más adelante. En base a los actos de fiscalización y a los contribuyentes, el Seguro Social debe expedir la orden de visita domiciliaria para validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Ojo, desde aquí comienza nuestro manual de defensa ante las visitas domiciliarias. Debido a que este es un acto de fiscalización, es necesario, para dar comienzo a la emisión de una orden de visita, como ya antes se había mencionado, para dar fe y legalidad de que este acto administrativo procede de una autoridad fiscal conforme a lo establecido en el artículo 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación. Pero como tal, ¿desde dónde empieza nuestra defensa para dar respuesta a esta pregunta? Debemos revisar el artículo 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, que establecen los requisitos y condiciones por los cuales los actos administrativos se deben notificar, que serían, por ejemplo, constar por escrito en documento impreso o digital esta solicitud, señalar la autoridad que lo emite, señalar lugar y fecha de emisión, estar fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, entre otras condiciones. En el caso de que no se cumplan con alguno de estos requisitos, sobre todo el establecido en la fracción tercera y cuarta del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, se podrá recurrir a demandar la ausencia de fundamento y motivo del acto administrativo y se puede utilizar como medio de defensa ante esta visita domiciliaria, pero esto será más adelante. Si el personal encargado de realizar la notificación de la orden de visita no se identifica con la exhibición de la constancia de designación emitida por la autoridad fiscal, podemos inmediatamente rechazarla, ya que el requisito es indispensable para llevar a cabo o tan siquiera entregar la notificación de la orden de visita, y como segundo requisito el solicitar la presencia del patrón o el representante legal de éste. Se tiene la falsa creencia de que en el caso de que no se encuentre el patrón o su representante legal, los visitadores pueden aún así llevar a cabo de manera inmediata la visita domiciliaria, obteniendo así algún tipo de ventaja en el proceso, pero esto es falso. Conforme
a lo establecido en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, que reza que en el caso de que no se encuentre ninguno de estos dos, se procederá a entregar a la persona que atiende la diligencia un citatorio en el cual se indicará la fecha y hora en que se cita al patrón para que se le sea entregada la orden de visita. Ahora, es muy importante saber que si no se encuentra la fecha y hora establecida en el citatorio, los visitadores podrán llevar a cabo esta visita sin importar quién esté dentro del lugar visitado. Ojo, es muy importante entender que cuando se inicia formalmente la visita domiciliaria, se le debe entregar al patrón como requisito indispensable la orden de visita ya antes mencionada y la carta de derechos del patrón. En el caso de que no se entreguen estos documentos, se tendrá el derecho de exigirlos. Ahora, ya iniciada la visita, ¿qué documentos se tendrían que presentar o cómo se llevaría el desarrollo de esta visita? Bueno, al momento de comenzar formalmente la visita domiciliaria tendrán que ser designados 2 testigos por parte del patrón y el visitador designado por la autoridad. Ahora, ¿qué documentos va a solicitar el visitador? Bueno, este puede requerir los documentos siguientes, que serían libros y registros contables, nóminas, listas de raya, declaraciones anuales informativas presentadas para efectos del ISR, etc. Ahora, el visitador, ¿qué hará con estos documentos? Ojo, que esto es una parte muy importante del proceso. Este levantará el acta parcial de inicio en la que se detallará la información entregada y deberá ser firmada por el visitador, el patrón y sus 2 testigos antes mencionados. Importante, es necesario saber que la autoridad solo contará con 1 año para concluir la visita, contados a partir del día de la notificación, de el día que se entregó la notificación. En el caso de que la autoridad incumpla con este plazo, se daría lugar a una irregularidad en el proceso que puede ser demandada como vicio del procedimiento y utilizado como medio de defensa ante las visitas domiciliarias. Pero esto será más adelante. Iniciada ya la visita, vamos a tener mucho en cuenta el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, ya que en el caso de que la autoridad se expida un oficio de solicitud de información o documentación al patrón para que sea entregada en su domicilio fiscal, los plazos estarían establecidos en el artículo antes mencionado, que serían 6 días hábiles cuando los documentos sean de los que se debe tener en su poder el contribuyente y se le soliciten durante el desarrollo de la visita, y segundo, 15 días en los demás casos. En el caso de que la autoridad fiscal no cumpla con los 2 plazos establecidos o solicite los documentos fuera del tiempo establecido, se podrían estar vulnerando los derechos del patrón, pero hay que tomar en cuenta casos extraordinarios como que los plazos referidos se pueden ampliar cuando se trate de informes que sean difíciles de proporcionar previa solicitud de autorización por parte de la autoridad fiscal. Ahora, para realizar el desahogo del requerimiento, el visitador designado por la autoridad acudirá al domicilio fiscal y levantará el acta parcial, en la que hará constar los hechos relativos a la entrega de documentación. En el caso de que no se entregue completa la información, la autoridad puede continuar solicitando información, considerando que el cumplimiento parcial de la entrega de información puede finalizar en la asignación de multas o créditos fiscales al patrón. ¿Qué pasa cuando ya se entregó o no la información requerida por estos visitadores? Bueno, el visitador acudirá al domicilio fiscal a levantar la última acta parcial. En esta se establecerán los hechos u omisiones detectados por la autoridad con motivo de su revisión en el acta. Ahora, se le indicará al patrón que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para presentar los documentos, libros o registros u omisiones y que podrán optar por la corrección de su situación fiscal. Este tiempo deberá ser entre la emisión de la última acta parcial y el acta final. Ahora, ¿por qué es importante establecer la diferencia de conceptos de última acta parcial y acta final? Sería por lo siguiente: si el patrón no entregó la información por los hechos u omisiones indicados en la última acta parcial, la autoridad tendrá que revisar, determinar e informar los nuevos resultados a la empresa mediante la notificación del acta final. Entonces, la última acta parcial será antes y el acta final sería ya hasta el último. Bueno, ¿cómo sabemos que ya concluyó la visita?
Si la última acta parcial y en el acta final, perdón, una disculpa, no se determinan omisiones en el cumplimiento de las obligaciones patronales ya antes comentadas en este manual, será del conocimiento del patrón. Desgraciadamente, no todos los casos son así. Entonces, si llega a darse el caso de que la autoridad fiscal determinó que hubo un incumplimiento de las obligaciones por parte del patrón y no se realizó la corrección fiscal a la cual se tiene derecho, que ya se estableció antes, la autoridad podrá en un plazo de 6 meses emitir la notificación de la resolución que determine la asignación de créditos fiscales y o multas que el patrón tendrá que pagar dentro del plazo que determine esta autoridad fiscal. Ahora, hay que tener en cuenta que es de suma importancia saber que cuando las autoridades no levanten el acta final o no notifiquen el oficio de observaciones dentro de los plazos establecidos, se entenderá por omisión que se dará por concluida la visita domiciliaria por parte de esta autoridad fiscal. Ahora en sí, esta considero que sería como la parte medular o más importante de este manual. ¿Cuáles serían los medios de defensa y evitación ante una visita domiciliaria? Bueno, ahora lo más importante, si bien ya se habían establecido algunos medios de defensa ante estas visitas domiciliarias, debemos entender que esto solo se puede llevar a cabo cuando ya se haya dado una determinación por parte de la autoridad fiscal, pero como tal los medios de defensa pueden empezar tomando en cuenta que se puede evitar una visita domiciliaria por parte del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo. Tomando en cuenta el segundo párrafo del artículo 159 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, cuando esté notificada una orden de visita pero no iniciada la revisión documental, a juicio del instituto se le podrá autorizar al patrón dictaminarse por los últimos 3 ejercicios si se contará con un plazo de 9 meses. Es de suma importancia que la empresa tenga un historial bueno ante el instituto, ya que de este dependerá la autorización, aunque esto ya estamos hablando un poco más en la práctica. Dentro ya del proceso de la visita domiciliaria, en base a lo establecido en el artículo 16, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, el patrón podrá optar por hacer uso de la corrección fiscal. El artículo antes mencionado dicta lo siguiente: cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya transcurrido al menos un plazo de 3 meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el periodo objeto de revisión, que era algo que estábamos comentando que también se puede llevar a cabo dentro de las últimas actas que realizaría el visitador. En el supuesto antes mencionado se hará constar la corrección fiscal mediante oficio, que será del consentimiento del contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate. ¿Qué pasa en el caso de que se opte por la corrección fiscal solicitada por el patrón? Cuando ya se haya iniciado la visita, concluirá antes y el patrón se le podrá presentar la posibilidad de dictaminarse presentando la solicitud de corrección fiscal. Ahora sí, en base a los medios de defensa que antes mencioné, estos están inmersos dentro de la siguiente pregunta: ¿qué podríamos hacer en el caso de no coincidir con la resolución o sentencia por parte de la autoridad fiscal, que en este caso sería el IMSS? Se puede recurrir al recurso de inconformidad, al juicio de nulidad, al juicio en la vía sumaria, acuerdo conclusivo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que esta es una procuraduría muy importante. Bueno, estos son uno de los medios de defensa más importantes. Sin embargo, también se encuentran con los siguientes: el respeto de garantías individuales, procedimientos administrativos de ejecución, juicio de amparo, los recursos de revocación y la demanda, ya sea de la caducidad, la demanda de la prescripción, la demanda de la incompetencia de la autoridad, la demanda de ausencia y motivo, la demanda de vicios dentro del procedimiento y desvío de poder. Todos aplican en él y dentro del procedimiento, que algunos ya los ejemplificamos en párrafos anteriores en base a cómo se utilizarían algunos de estos medios de defensa. Muchas gracias.